Voy a tratar tres temas, ¿no? Voy a tratar primero el tema de las crisis, segundo el tema del proceso constituyente y tercero, de manera muy general, los ejes del cambio constitucional. O sea, cuáles serían los temas fundamentales a abordar, ¿no? Bien, las crisis. Yo publiqué un libro hace ya casi un año, en febrero del 2023, en el que señalaba lo que considero la razón, el sustento más importante para una nueva constitución, que yo decía es un sustento político, ¿no? Hay una razón política fundamental y es a la que debemos prestarle la máxima atención hoy día para pelear por una nueva constitución, ¿no? Eh, Por ello empiezo por la política, ¿no? Para entender este hecho constitucional, ¿no? Y creo que debe presidir nuestra reflexión sobre el tema, ¿no? Había un autor del siglo XIX, militante socialista también, Ferdinand de Lassalle, en la socialdemocracia alemana, que cuando le pidieron definir la situación en que se daba una nueva constitución, él dijo, una constitución es una correlación de fuerzas y se da en una correlación de fuerzas favorable. Entonces, ¿qué mensaje hay acá? Que lo que nos toca construir, y esta es una construcción de nuevo política, es una correlación de fuerzas favorable. Es indudable que esta correlación en los últimos años de crisis en el Perú se ha convertido de menos favorable en más favorable. No sé si hemos llegado al punto óptimo, ¿no? Para iniciar, para desatar un proceso constituyente, pero creo que estamos más cerca que hace 2 y que hace 3 años, ¿no? Bueno, primero, ¿qué constitución vamos a sustituir? Esto es importante porque hasta la última constitución, la de 1993, han habido 12 constituciones en el Perú. O sea, hemos sido prolíficos en constituciones, ¿no? Sin embargo, la última constitución que queremos sustituir ha sido especialmente nociva, la llamada Constitución de 1993, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una constitución producto de un golpe de Estado, el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, que llevó al poder total a Alberto Fujimori y su carnal Vladimiro Montesinos, ¿no? Y fue ratificada esta constitución que se elabora por un Congreso elegido ad hoc, el llamado Congreso Constituyente Democrático, fue ratificada por un referéndum fraudulento. Yo, que seguramente tengo más años que la mayoría de ustedes, fui parte, bastante más joven, 30 años más joven, del llamado Comité por el No, que fue el comité que encabezó la campaña por el no en el referéndum de 1993, ¿no? En el referéndum de fines de octubre o principios de noviembre de 1993. Y ese referéndum lo ganamos, ganó el no, pero Montesinos nos cambió los resultados y dijo que había ganado el sí. Imagínense, o sea, esta constitución ni siquiera pudo superar las propias vallas que se puso, ¿no? Porque fue producto de un golpe de Estado y perdió el referéndum al cual convocó y cambiaron los resultados. Estos son datos históricos muy importantes a tener en cuenta. Y fue una constitución hecha por un gobierno autoritario para quedarse. Hay otros argumentos que dicen, pero todas las constituciones se han hecho en dictadura en el Perú. Eso es verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, si contrastamos la constitución de 1979 con la de 1993, la de 1979, una asamblea constituyente convocada por una dictadura militar, la dictadura de Morales Bermúdez, pero sin embargo fue hecha como o fue convocada esta asamblea constituyente para que hiciera una constitución que señalara un camino de salida de la dictadura militar. O sea, sí hecha por una dictadura, pero para irse, por la presión de las masas, acordémonos del gran paro obrero y popular del 19 de julio de 1977, ¿no? Bien, entonces es una constitución hecha por un gobierno autoritario para quedarse, ¿no? ¿Esto a qué conclusión nos lleva? Que es una constitución que no tiene legitimidad de origen, ¿no?
las constituciones hay legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. O sea, se legitiman ante los ojos del pueblo en esos dos procesos. No tienen legitimidad de origen. ¿Por qué? Su origen es fraudulento, ¿no? Golpe de Estado y referéndum tramposo. Su origen es fraudulento. Dicen los expertos, es írrita, es una constitución írrita, no tiene legitimidad de origen, ¿no? Sin embargo, como continuó la Constitución y estableció un régimen político, el régimen neoliberal, económico y político, primero en dictadura y luego democracia, la gestión de las cosas legitima, tiene legitimidad de ejercicio esta Constitución, ¿no? Es una legitimidad de ejercicio que recién empieza a desmoronarse en los últimos 6, 7 años, cuando aparece este fenómeno terrible de la corrupción, ¿no? Que actúa como disolvente del régimen político. Es una suerte de ácido muy poderoso que disuelve las entrañas del régimen político a los ojos de la población. Recién allí destruye la legitimidad de ejercicio que había logrado la Constitución de 1993. Bueno, entonces se justifica plenamente el rebelarse contra la Constitución de 1993, porque es una Constitución que no tuvo respaldo popular, ¿no? Fue impuesta por un proyecto autoritario. Y aunque después tuvo legitimidad en su ejercicio, este fue disuelto por los escándalos de corrupción de los últimos 6, 7 años. Ahora bien, estos escándalos de corrupción fueron parte de una crisis mayor, ¿no? De una crisis mayor, que es la que nos va a permitir ver la podredumbre de nuestras estructuras más profundas. ¿Qué tipo de crisis vivimos? Vivimos una crisis que un pensador italiano, Antonio Gramsci, llamaba crisis orgánica. ¿A qué le llamaba Antonio Gramsci crisis orgánica? Cuando las crisis eran de gobierno, de régimen y de Estado. O sea, los tres niveles en los que se organiza la política. La política se organiza en los gobiernos, que es el personal que vemos día a día actuando en el Estado. Se organiza en régimen político, que es la forma que toman los gobiernos. En nuestro caso tenemos un régimen democrático representativo de carácter presidencial. Y se organizan estos regímenes en estados, en el poder del Estado, que expresa una determinada alianza política y que es la estructura de largo plazo, ¿no? A partir de la cual se desarrolla un determinado orden político, ¿no? En lo inmediato tenemos una crisis de gobierno, sí. Primero porque hay crisis económica, producto de la pandemia del COVID-19 y también producto de la inflación que hemos importado de la guerra que existe en el este de Europa, de la guerra de Ucrania, ¿no? Y al mismo tiempo los problemas de funcionamiento de la economía neoliberal. Entonces tenemos una crisis sanitaria y de hambre, ¿no? Que se enmarca en la crisis de reproducción del modelo neoliberal, ¿no? Y que afecta prácticamente a todos los últimos gobiernos. Nos quieren vender la idea de que la crisis es la crisis del gobierno de Castillo. Falso. Efectivamente, el gobierno de Castillo fue un gobierno en crisis, ¿no? No pudo poner en funcionamiento un plan de gobierno que diera medidas que empezaran a resolver la crisis que ya heredaba, pero no se remite solamente a él, ¿no? Antes del gobierno de Castillo tuvimos serios problemas para que hubiera un gobierno y un Congreso como contraparte que pudieran abocarse a solucionar los problemas nacionales. En los últimos 6 años hemos tenido, o 5, hemos tenido 6 presidentes y 3 congresos. O sea, una enorme inestabilidad política. Una enorme inestabilidad política que nos hace ver que la crisis inmediata se articula con una crisis mayor. Y tiene que ver con qué? Ya no solo con los gobiernos que no pueden reproducir el orden político, tiene que ver con las instituciones. Está en crisis, lo vemos todos los días,
¿Qué dice la gente en la calle? Dina Boluarte renuncia, cierre del Congreso. ¿Qué cosa queman cuando desatan la furia popular? Lo cual no significa que lo estemos avalando. Queman las instituciones del Poder Judicial, Ministerio Público, juzgados. O sea, hay una actitud destituyente en la gente, ¿no? O sea, está en desacuerdo con las instituciones de este régimen político. En radical, a veces en furioso desacuerdo con esas instituciones. ¿Por qué? Porque ven que están traicionando sus intereses, porque ven que no los representan, porque ven a la postre que no les sirven para mayor cosa. O sea, tenemos crisis de gobierno, tenemos crisis de las instituciones del régimen político. Las crisis de las instituciones se dan en un plazo mayor. Ya no es el último año, los últimos 2 o 3 años, en los últimos 7 u 8 años. Y el punto de partida de la crisis de régimen, como les dije, son los escándalos de corrupción, ¿no? Los escándalos de corrupción simplemente decepcionan, ¿no?, a los ciudadanos de la política en general, de los partidos, de los representantes, de las instituciones, de los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Más en un país como el nuestro, en que los acusados de corrupción suelen, o con los actos de corrupción suelen quedar impunes. O sea, no tienen la sanción, ni siquiera la sanción correspondiente a este ordenamiento legal. O sea, esto causa más furia todavía entre los ciudadanos, ¿no? Entonces, tenemos una crisis orgánica con crisis en los 3 niveles en que se organiza la política. Y sí, me olvidaba de la crisis estatal. Con el golpe del 5 de abril de 1992 se da un cambio importante en nuestro país, ¿no? Hay varios sociólogos que han estudiado esto, Sinesio López por un lado, Francisco Durán por otro, y nos señalan qué cosa esos sociólogos. Que en el periodo anterior a Fujimori, entre el 60 y el 90, hubo un intento de transacción reformista entre la sociedad y el Estado. Tuvimos gobiernos reformistas de carácter civil, gobiernos reformistas de carácter militar, ¿no?, que buscaron desarrollar algunas reformas. La más importante, la reforma agraria. Ustedes deben haber escuchado hablar de ella, que desarrolló Velasco, ¿no? Por supuesto, con resultados contradictorios, pero un intento de establecer justicia social en el campo como no se había dado nunca antes en nuestro país, ¿no? Entonces, ese intento de una transacción entre sociedad y política, nos dice Sinesio López, ¿no?, desaparece del golpe de Estado de Fujimori del 92 en adelante. ¿Y qué tenemos? Tenemos, como en la época del Estado oligárquico, a los grandes propietarios que se reapropian, recapturan, dice Durán, el Estado, ¿no? O sea, se reconfigura el Estado con un aparato directamente de dominación, cosa que había sido mucho más mediado en las décadas anteriores a 1992. Entonces, hay una coalición de clases sociales, de grupos, de intereses, de ligazón con poderes internacionales, donde los Estados Unidos son ciertamente el más importante, ¿no?, que reconfiguran el Estado peruano. Sobre esa reconfiguración del Estado peruano es que se da el régimen neoliberal, lo que se llama la República Neoliberal, y se dan los gobiernos que hemos visto en los últimos años. Primero en forma autoritaria, cerrada con Fujimori, luego como una democracia limitada. Eso último, de los últimos 30 años, es lo que está entrando en crisis, en todos sus niveles. Gobierno, régimen, Estado, ¿no? Esta es una cosa bien importante a tener en cuenta. Se trata de una triple crisis. Es el agotamiento de lo que se estableció en 1992. Y la consecuencia más importante la vemos en la calle, hoy en Lima, la vemos en diversas regiones del país. El orden político ya no puede reproducirse, ¿no? Lenin diría que empiezan a crearse las condiciones objetivas de una situación que nos puede llamar
llevar a una transformación. Él hablaba de situación revolucionaria. Pero, lógicamente, si vamos a las condiciones subjetivas para poder llevar adelante esta transformación, bueno, Lenin nos estaba hablando hace más de 100 años, en otra época, ¿no? Si hablamos de las condiciones subjetivas de hoy, estamos muy lejos de que esas condiciones objetivas de incapacidad de reproducción del orden político que hay en el Perú se puedan convertir, ¿no? Con el encuentro con la subjetividad correspondiente en una capacidad transformadora de la sociedad. Eso todavía no se ve en el Perú, ¿no? Al mismo tiempo, y esto es una cosa que es importante anotar, esta triple crisis nos permite mirar hacia atrás, ¿no? Hacia una crisis crónica que ha tenido la República Criolla que se fundó hace 200 años y que nos trajera una independencia ciertamente muy frágil en 1821. La República Criolla, que el gran historiador de esta república, Jorge Basadre, dijera que tenía una promesa, la promesa de la vida peruana, la llamó él de paz y bienestar, ¿no? Vemos con claridad hoy que en sus diferentes ediciones, porque la República Criolla no ha sido una sola, han sido varias repúblicas, ¿no? Fracasa una vez más en brindarnos esta promesa de la vida peruana de paz y bienestar. Hay muchas hipótesis sobre por qué sucede eso. Yo tengo una. Creo que la razón es que no se ha roto con la herencia colonial. Nosotros hemos heredado, tenemos un legado de la presencia durante 3 siglos de la dominación española en el Perú, que diversos sociólogos, Kotler, Quijano, López, historiadores como Macera, denominan la herencia colonial. La herencia colonial que significa 3 cosas. Dependencia de un poder extranjero, ¿no? La dependencia colonial española, posteriormente la dependencia neocolonial de Inglaterra y de los Estados Unidos. O sea, dependencia de un poder extranjero, no somos un Estado independiente, las grandes decisiones no las toman peruanos, se toman fuera del Perú, ¿no? Ese es un primer punto. Un segundo punto, un aporte de Aníbal Quijano, el racismo es una forma de organización social en el Perú. Una cosa que nos ha legado la colonia es que se racializan las relaciones sociales. Nuestra estructura social clasifica de acuerdo a la idea de raza. Entendemos la división de clases, y esto nos lo decía Mariátegui cuando nos habla del problema del indio, el problema de la tierra, los 2 primeros ensayos de los 7 ensayos, ¿no? Se entienden las clases sociales a través de la racialización de las relaciones sociales. El problema del indio, nos dice Mariátegui, es el problema de la tierra, ¿no? Allí sintetiza él esta segunda circunstancia que luego Aníbal Quijano va a desarrollar en sus tesis sobre la colonialidad del poder y la clasificación social. Y esto tiene como consecuencia, ¿qué cosa? Que el poder real está en manos de una minoría. De una minoría que se ha dado forma de vivir de los demás, por lo menos en estos últimos 200 años, ¿no? Porque acá tenemos una minoría que no llega al 10% de la población que vive de los demás. Entonces, la gran revolución democrática, ¿no?, de este país, ¿cuál es? Terminar con esa situación, ¿no? Lo cual no quiere decir ir al socialismo ni nada por el estilo. Simplemente evitar que una extrema minoría siga viviendo de los demás. ¿Qué es lo que pasa? Es el día a día en este país, ¿no? Si vemos los impuestos, ¿quiénes pagan más impuestos? Los pobres, aunque ustedes no lo crean. Y eso lo admite hasta la SUNAT. A la hora que quieren tímidamente cambiar esta situación para que paguen más impuestos los que más ganan y tienen, acusación de comunistas, lo cual es una reforma capitalista. De comunista no tiene nada, ¿no? Solo que se prefiere un sistema aristocrático de tributación a un sistema democrático. Ese solo punto les pongo como ejemplo, ¿no? Hay que terminar
con que una pequeña minoría viva a costa de los demás, ¿no? La solución, por lo tanto, si nosotros miramos hacia atrás, tiene un horizonte histórico mayor, ¿no? Y esto es importante a remarcar. Tiene un horizonte histórico mayor. No son solo soluciones de coyuntura. Y plantear una nueva constitución, por eso, no solo nos lleva a tener una nueva Carta Magna. Plantear una nueva constitución nos lleva a la necesidad de refundar la república. O sea, no puede ser formular una nueva república que sea una más del abanico de fracasos que hemos tenido. Primera República, la República Civilista de Pardo, la República Aristocrática, la Patria Nueva, no, la República Neoliberal. No puede ser una nueva edición de la República Criolla. Tiene que superar la República Criolla. Por lo tanto, tiene que superar la herencia colonial.